Hola a todos y espero que estén súper bien el día de hoy. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Psicología en Diálogo aquí en Psicólogos Grupo Guía. Yo soy la psicóloga Samaya, terapeuta infantil. Bueno, cuéntenos en los comentarios cómo han estado, oigan, cómo les ha ido en esta temporada tan intensa con todo el tema del fútbol. Oigan, ha estado choncho el asunto. Que aprovecho para invitarlos por si no lo han visto. El viernes tuvimos un live muy interesante donde se abordó cómo vivimos estas emociones cuando pierde nuestro equipo. La verdad es que estuvo súper interesante. Dense una vueltecita por allá si es que todavía no lo han visto. Y bueno, debemos confesar que con esta temporada que estamos viviendo de fútbol, pues vienen muchos temas a la mesa. Y uno de ellos es el que abordaremos precisamente hoy, que si bien no es propio de, pues sí tiene algo que, porque se genera gracias a esta convivencia que se da. Hoy vamos a hablar sobre cómo proteger y prevenir el abuso sexual infantil, que como les decía es algo que llega a la mesa con estos eventos deportivos tan grandes, ya que muchas veces pues la convivencia social aumenta para podernos juntar a ver el partido con tíos, primos, amigos, vecinos, compañeros, en fin, muchísima gente se junta y pues esta convivencia muchas veces conlleva a los niños, ¿no? Tiene sus ventajas, sí, como todo, pero también tiene sus desventajas y no podemos dejar de hablar sobre este tema al que debemos prestarle mucha atención. Hablar sobre el abuso sexual infantil puede generar miedo, incomodidad, se considera tabú y muchas veces pensamos que es un tema que preferimos evitar porque creemos que nuestros hijos son muy pequeñitos o porque pensamos que hablar del tema les puede quitar inocencia, ¿no? Y la verdad es que es todo lo contrario. La evidencia científica y la experiencia como psicólogos nos dice todo lo contrario. La información protege, claro, adecuada a su edad. Así que, así como enseñamos a nuestros hijos a cruzar la calle, también debemos pues enseñarles a cuidar su cuerpo. Y desde ahí empieza esta prevención del abuso. No porque esperemos que algo malo les pueda pasar, sino porque queremos darles esta información para que ellos se puedan proteger o puedan pedir ayuda en caso de ser necesario. ¿Por qué hablar del tema protege a nuestros niños? Existen ciertas características que pueden hacer más vulnerables a un niño. La primera es no conocer los límites de su cuerpo. ¿Qué partes de mi cuerpo pueden tocar y qué partes no? Si me tocan la cabeza, ok. Si me tocan los brazos, ok. Pero si empiezan a tocar mi torso, ya no está tan padre. Y muchas veces los niños no conocen estos límites. Miedo a hablar de las cosas que incomodan y ese lo estamos viendo desde nosotros como adultos. Ay, no, ¿cómo le voy a hablar de eso? Es que está muy chiquito. No, a ver, espérame. Si tú como adulto no quieres hablar de ese tema, ¿cómo esperamos que nuestros niños puedan hablar de estos temas que incomodan? Y creer que los adultos siempre van a tener la razón también es otro de los factores que vulneran mucho a nuestros niños. No todos los adultos tienen razón y no siempre mamá o papá tienen razón. Así como no saber identificar las conductas inapropiadas. Ese es un poco más subjetivo, pero lo podemos ir trabajando con nuestros niños. Es por eso que gran parte de la prevención consiste en enseñar autonomía, confianza y comunicación, no en enseñar miedo. No vamos a enseñarles, no, tenle miedo, no hagas esto, no, esas cosas no. No, es ok, si esto está pasando, necesito que me lo digas. ¿Cómo podemos iniciar esta conversación sobre el cuidado del cuerpo? Porque ahí es en donde empieza todo. Y es la pregunta más sencilla del mundo. No hace falta una conversación de, vamos a sentarnos a la mesa a platicar. No. Son conversaciones cotidianas las que nos ayudan a cuidar el cuerpo. Por ejemplo, mientras se baña, mientras ayudamos a nuestro niño a bañarse, mientras lo ayudamos a vestirse, cuando pregunta por las diferencias entre niños y niñas, cuando entran a preescolar,
cuando comienzan a usar dispositivos electrónicos, que ya en algún momento también lo abordamos. Y la idea es aprovechar estos momentos tan naturales para poder empezar a hablar de cómo se tiene que cuidar en nuestro cuerpo. Lo primero y lo más importante es nombrar correctamente a las partes privadas: pecho, glúteos o pompis, vulva y pene. Son palabras que no sexualizan, y esto es bien importante. Las palabras no sexualizan, pero sí ayudan a que los niños puedan comunicar de mejor manera las cosas. Y otra forma muy sencilla de explicar estas partes privadas son usando un traje de baño, que ahorita les diría aprovechemos el verano, pero el verano no está nada caluroso. El traje de baño es una excelente herramienta. Le ponemos un trajecito de baño y esas partes que cubre son las partes privadas. En el caso de los niños, en la parte del shortcito, esas son sus partes privadas. En el caso de las niñas, todo lo que cubra un traje de baño completo. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque si usamos de 2 piezas, pues puede causar confusión. Entonces, en caso de las niñas, sí, un trajecito de baño completo, y explicar que estas partes son delicadas, son cuidadosas y se tienen que tratar con el debido respeto. No podemos dejar que nadie las toque, ni que pida verlas, y mucho menos que nos las enseñe. Eso es algo muy importante, porque muchas veces creemos que el abuso sexual infantil solamente es cuando los tocan, y no, también puede ser cuando los hacen ver las otras partes de otros adultos o de otras personas. Entonces es importante explicarles que esto que cubre el traje de baño no se toca, no se ve y no lo debemos ver. Si alguien hace que lo veamos, tenemos que avisarle. Excepto, claro, en la cuestión de tocar o ver, cuando sea por cuestiones de higiene, que hasta cierta edad pues vamos nosotros como papás o mamás a limpiar a nuestros hijos. A partir de cierta edad pues enseñaremos cómo se deben de limpiar y ellos lo tendrán que hacer. O por cuestiones médicas, si un doctor en compañía de mamá o papá o el adulto de confianza va a revisar, pues sí, va a poder ver o tocar, pero solo con esas características, por cuestiones de higiene o por cuestiones de salud. Es muy importante también que desde chiquitos enseñemos el consentimiento. Ejemplos como tú puedes decir que no quieres, no porque todos estemos comiendo helado de vainilla, tú también tengas que comer helado de vainilla si no lo quieres. Puedes decir que no. Es tan sencillo como eso. Eso nos empieza a enseñar el consentimiento. Repetir constantemente, tu cuerpo merece respeto, nos ayuda mucho. Y algo que últimamente ha estado como muy de moda, pero también muchas veces todavía con la familia nos llega a costar un poco de trabajo, es que los niños no deben de dar beso y no deben de abrazar si no quieren. Forzar a un niño es que como es tu tía le tienes que saludar de beso, yo creo que la tía ya está grandecita y puede entender que no es necesario. Ay, es que la abuelita se va a sentir bien mal porque no la quieres abrazar. Pues que con su pan se lo coma la abuelita, porque el niño tiene que acceder a algo que no quiere y que le puede estar provocando incomodidad solo porque el adulto no se sienta mal. ¿De quién nos interesa más que no se sienta mal? ¿El adulto o el niño? ¿A quién le estamos enseñando consentimiento? ¿Al adulto o al niño? Entonces, estos ejemplos son muy importantes, que los pongamos en práctica y que lo hagamos saber con la familia. Esta cuestión del saludo nos ha llegado mucho aquí a consulta. Es que no quiere saludar. Ay, es que ya la familia ya nadie lo quiere ver. Pues sí, pero es que entonces ¿a quién le tenemos que enseñar que el saludo no siempre tiene que ser de beso o de abrazo, un hola, un chócalas? Puede ser hasta, por ejemplo, con un pacientito tenemos la costumbre de saludarnos como ballenas, el famoso cetáceo, ¿no? De hola, buenas tardes. Es algo divertido para los niños y que cumple con el propósito de saludar. Y entonces el niño no se ve obligado a
dar beso o dar abrazo o tener que tener un contacto físico que él no quiera. Y aquí ya estamos manejando el consentimiento, que es de lo más importante en la prevención del abuso. Hay ciertas cosas que debemos hacer dependiendo de la edad de nuestros pequeños, porque evidentemente no toda la información es para todas las edades. Hay algunas cosas que sí podemos hacer desde muy chiquitos, hay otras que tenemos que ir esperando. Por ejemplo, entre los 2 y los 4 años, lo primero que debemos hacer es enseñar a nombrar las partes del cuerpo correctamente. Identificar las partes privadas, como lo habíamos hablado, puede ser con el trajecito de baño. Diferenciar caricias agradables y caricias incómodas y enseñar que pueden decir no. En esta etapa no vamos a hablar como tal del abuso, pero sí vamos a hablar de cómo se cuida nuestro cuerpo. Entre los 5 y los 8 años vamos a hablar sobre la diferencia entre los secretos y las sorpresas, que de hecho hay una canción muy bonita que les recomiendo mucho que se llama Hay secretos, de un grupo latinoamericano, no recuerdo de dónde es, que se llama Canticuentos. Si pueden buscarla así, está en todas las plataformas de streaming. Está muy bonita y justamente habla de que hay secretos muy bonitos, hay secretos livianitos, hay secretos alegres y hay secretos pesados, hay secretos que te lastiman, hay secretos que pesan mucho. Y justo a esto va lo que les digo de la diferencia entre un secreto y una sorpresa. No es lo mismo que yo le diga al niño, no le vayas a decir a tu hermano que compramos su pastel de cumpleaños, porque es una sorpresa. Entonces no le digas, no vayas a decir nada. Ese es un secreto encaminado a una sorpresa. Haciendo referencia un poco a esta canción que les decía, es un secreto livianito, es un secreto que va a causar alegría. Y hay otros secretos muy pesados. Hay secretos que sí ya llevan una connotación fea. No le digas a mamá y a papá que estamos jugando así, pero no le vayas a decir a nadie, porque si le dices a alguien, yo ya no te voy a comprar juguetes o ya no te voy a comprar dulces. Esa es la diferencia que tenemos que empezar a explicar en esta edad. ¿Cuál es un secreto? ¿Cuál es una sorpresa? O si queremos manejarlo como secretos alegres y secretos pesados, secretos tristes o secretos de enojo. Hablar con nuestros pequeños sobre las personas de confianza también es muy importante. ¿Qué hacer si alguien toca, ve o nos enseña una parte privada del cuerpo? Y cómo pedir ayuda si el adulto cercano no nos está escuchando. Aquí es muy importante que le demos varias opciones al niño. Nosotros como papás, mamás o tutores sabemos quién puede ser un adulto de confianza. Y si no, pues también nunca está de más mencionar él, pues puedes pedirle ayuda a un maestro, a una maestra, o ya hasta a un policía. Si ves un policía en la calle, pues decirle también, ¿no? Mantener esta cuestión de que los niños tengan estas figuras de autoridad y que se sientan con la confianza de poder acudir con alguien más si es que mamá o papá o un primo o un tío, que serían figuras de autoridad, son las que están lastimando o no están escuchando. Entonces es muy importante esto. Y bueno, entre los 9 y los 12 años vamos a empezar a explicar conceptos un poquito más profundos. ¿Cómo son los riesgos en Internet? Que ya tenemos un capítulo donde hablamos acerca de los riesgos que corren nuestros pequeños en Internet. ¿Qué es el grooming? Que es el acoso y el abuso sexual en línea, donde un adulto se hace pasar por un menor para poderse ganar la confianza, manipular y obtener diferentes imágenes, fotografías o información de los menores. Y en qué consiste también la privacidad digital y algo también muy importante ya a partir de esta edad, el sexting, que es el envío, recepción o reenvío de mensajes, fotografías o videos con contenido sexual. Esto es algo que tenemos que empezar a explicar a esta edad, porque a esta edad es cuando ya están un poquito más en contacto con la tecnología, que también tiene muchos riesgos, además de sus virtudes. Y por último, en la adolescencia. En la adolescencia debemos hablar sobre el consentimiento ya de una manera mucho más clara. Ya no es el consentimiento de si no quieres saludar de beso no lo hagas, puedes
decir hola. No, aquí ya hablamos más sobre un consentimiento sexual, las relaciones sanas, cómo es una relación no nada más amorosa, sino una relación social sana, la presión social, y aquí debemos hablar también en cuanto a relaciones sanas y la presión social, explicar muchas veces cuál es esa famosa prueba de amor que hay veces que llegan a pedir, y pues sí, explicar en qué consiste y que no es una prueba de amor, no es algo que se tenga que dar para que demostremos nuestro amor eterno, no. La violencia digital y el respeto por el propio cuerpo son cosas que tenemos que abordar ya en la adolescencia para pues seguir ayudando a prevención, porque pues ya en la adolescencia sigue existiendo el riesgo del abuso sexual, pero también ya hay este descubrimiento de la sexualidad. Entonces es muy importante que durante la adolescencia abordemos todos estos temas. Ahora bien, vamos a hablar de las señales de alerta que no debemos dejar pasar. Es muy importante que estemos al pendientes. Si bien una sola señal pues no es confirmación de abuso, nos indica que debemos prestar mayor atención y sí acudir con un especialista para una valoración completa. Algunas de las características son ansiedad, miedo, tristeza, irritabilidad, aislamiento, que ya el niño no quiera como estar mucho con la familia, que quiera estar más solito, regresiones, por ejemplo, que sea un niño que ya iba al baño, ya avisaba para poder ir al baño, ya iba solito, y de repente después de un tiempo para acá ya no va al baño. Ya le gana en la cama, le gana en la escuela, ya no nos avisa y simplemente ya no lo hace. Pérdida de habilidades, que va un poquito de la mano con esto. Antes ya se podía él solito servir su platito de cereal en la mañana y ahorita, más allá de no querer, realmente ya no puede buscar alimentarse él solo, evidentemente con cosas que tenga a su alcance. Miedo intenso a una persona, que ya no quiera ver a alguien en particular del círculo cercano, que ponga mucha resistencia, que haga mucho berrinche, que en cuanto llegamos con esa persona empiece a llorar mucho, se ponga muy irritable, esté muy grosero, que realmente haya un rechazo por completo hacia esta persona. Ya en cuanto a cuestiones físicas, el dolor genital es muy importante que también estemos al pendiente de ello. Dificultad para caminar o para sentarse sin una razón evidente. Llámese, se cayó y pues se pegó y no se puede sentar, esa es una razón evidente. Pero si no hay algo que explique de manera lógica por qué no puede caminar o sentarse, sí es muy importante acudir con un especialista médico y psicológico. Infecciones frecuentes también es cuando hay abuso sexual constante, llega a haber infecciones en esas partes de manera constante. Y lo más importante son las conductas sexualizadas que no corresponden a su edad, y estas deben ser valoradas siempre por profesionales. Entonces, si vemos que nuestros niños o algún niño cercano está teniendo alguna de estas conductas, pues lo más importante es, y lo más pronto posible, es buscar atención psicológica y médica en todo caso de que haya algo ahí que no esté funcionando como debería de ser. Hablemos ahora de cómo fortalecer la confianza en casa, porque esto lo abordamos al inicio y es algo muy importante. Ok, sí, ya hablamos de cómo le puedo explicar a mi niño qué es lo que pasa, qué es lo que no se tiene que tocar, qué es lo que no se tiene que ver. Ajá, pero ahora, ¿cómo hago que mi niño me tenga la confianza para poderme decir en caso de que algo así suceda? Siempre, siempre, siempre va a ser esta la mejor protección, que los niños tengan la confianza de decir, chin, ya la regué, pero pues le voy a decir a mi mamá porque me va a poder ayudar, le voy a decir a mi papá porque me va a poder ayudar, chance y me regañan, pero mejor que me ayuden y que no, ya después vemos si me regañan o no me regañan. Anteriormente hemos hablado de cómo construir una buena autoestima fuerte y sólida en nuestros niños, y vamos a usar mucho de ello para esta parte. Lo primero es hablar sin juzgar, no burlarse, no minimizar las emociones y validar sus emociones
siempre son algunas de las cosas que nos ayudan a que nuestros pequeños siempre puedan acudir a nosotros sin temor a represalias. Hay una frase que me gusta mucho y es que nunca vas a tener, que le podemos decir a nuestros niños, y es: nunca vas a tener problemas por contarme algo que te asuste o te incomode. Y esto es muy importante, porque si ya hay una sensación de miedo, si ya hay una sensación de incomodidad, y ahora voy a tener encima la misma sensación cuando le diga a mi mamá o a mi papá o a un adulto de confianza que me siento así, pues ya estamos muy mal, ¿no? O sea, nos está costando mucho trabajo de por sí a los niños decir las cosas, y ahora que de mamá o papá tengamos estas situaciones, pues va a causar muchos más conflictos. Me gustaría empezar a cerrar un poco el capítulo del día de hoy con esta checklist de protección para nuestros niños. La primera, nombrar correctamente todas las partes del cuerpo. La segunda, enseñar límites corporales, qué se puede tocar, qué no se puede tocar. La tercera, no obligar a demostrar afecto. Principalmente con la familia es muy importante no obligar a los niños de verdad a saludar de beso o de abrazo a nadie que no quieran. No queremos criar niños obedientes ante cualquier adulto y queremos criar niños que sepan poner límites. Eso es muy importante. Número 4, supervisar internet. Si ya tenemos pequeños con acceso a internet, es muy importante supervisar qué es lo que están viendo o consumiendo. La número 5, conocer a los adultos que conviven con nuestros hijos. Y conocerlos no nada más es de, sí, se llama Pedro. No, ¿y quién es Pedro? ¿Y dónde trabaja Pedro? ¿Y dónde vive Pedro? ¿Y qué hace Pedro? ¿No? O sea, no nada más de, sí, es el vecino. No, tenemos que conocer realmente a los niños a los adultos que están cerca de nuestros niños. Número 6 es mantener una comunicación diaria de manera efectiva. No nada más el ¿cómo te fue hoy en la escuela? Bien, lo que sigue, no. ¿Cómo te fue? ¿Qué hiciste? ¿A qué jugaste? ¿Cómo están tus amiguitos? Empezar como a indagar un poco más para que ellos también sientan esta confianza de contarnos las cosas que les pasan. Número 7, enseñar que los secretos hacen daño y que se tienen que contar. Lo que les decía hace un momento, podemos manejarlo de esta forma: secretos y sorpresas, o secretos ligeritos y secretos muy pesados. Número 8, respetar cuando el niño dice que algo le incomoda. Desde la ropa, un lugar, una comida, lo que sea, es muy importante no pasar por encima de estos límites de la incomodidad. Número 8, modelar el respeto al cuerpo. Aquí es muy importante mostrar que cuando se trata del cuerpo se debe de pedir permiso. Nosotros como papás, obviamente no le vamos a decir, ¿me dejas bañarte? No, pero sí oye, vamos a bañarnos. Ya cuando vayan creciendo un poco más, necesitas ayuda, te puedo ayudar, voy a revisar tu herida cuando sea una cuestión médica, pues más allá de pedir un permiso, pues sí, como avisar, pero notificar. Voy a revisarte, te puedo ayudar, necesitas ayuda, preguntar para respetar. Y la número 10, buscar ayuda profesional cuando exista cualquier sospecha. Como les decía, con estas características que se presentan tras un abuso, una sola no es garantía, pero pues sí ya es un foquito rojo que se está encendiendo y que nos dice que hay que buscar ayuda. La prevención del abuso sexual infantil no comienza cuando hablamos del abuso, comienza mucho antes. Cuando enseñamos a nuestros hijos que su cuerpo merece respeto, que sus emociones importan, que pueden decir que no, que nunca van a estar solos y que siempre habrá un adulto dispuesto a escucharles y protegerles. Hablar puede resultar incómodo para nosotros como adultos, pero en ese momento de incomodidad puede esconderse una tragedia mucho más grande. Y ese momento de incomodidad más adelante se puede convertir en una herramienta que acompañe y proteja a un niño durante toda su vida.
Espero que este episodio haya sido de su agrado y que les sea útil. Recuerden que siempre pueden acercarse con cualquiera de nosotros y con gusto los vamos a apoyar. No olviden también seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook, Instagram y YouTube como Psicólogos Grupo Guía. En TikTok sí aparece como Psicólogos Grupo Guía, pero también nos pueden encontrar como Mente en Armonía y en Spotify como Psicología en Diálogo. Nos vemos en el próximo episodio. Bye.